En esta unidad ahora vamos a continuar con las ecuaciones diferenciales de segundo orden. En este caso vamos a ver un caso particular donde vamos a ver cuáles son las características para resolver una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Vamos a ver sus características y vamos a ver sus métodos de solución. Entonces, lo que hace característico a este tipo de ecuaciones diferenciales, a esta correspondiente estructura, como podemos darnos cuenta, vemos una segunda derivada, por eso es una ecuación diferencial de segundo orden. Recuerden que esta nomenclatura significa que hacemos dos derivadas, la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de una función y. Eso es lo que quiere decir, o de otra forma, de esta manera. Entonces es una derivada que hacemos dos veces. Entonces es lo que quiere decir esta ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver ya ejemplos en donde aparecen fenómenos en donde podemos tener una segunda derivada. Bueno, pues entonces tenemos esta expresión donde también puede estar asociada también una primer derivada y después su función original. Es homogénea porque va a estar igualado a cero, eso también es importante. Tenemos esta forma y los coeficientes constantes son estos que están aquí. Entonces esta va a ser la estructura que vamos a aprender a trabajar y vamos a ver sus distintos ejemplos. Entonces donde A1 y A0 son constantes, son nada más números que vamos a ir trabajando. Vamos a poder sustituir este tipo de ecuaciones diferenciales a un problema algebraico. Entonces, si nosotros cambiamos las derivadas por nada más potencias, con esta simbología, estas son nada más un cambio de variables, estos lambdas que están aquí, se obtiene de la siguiente forma. De la ecuación 6.1 vamos a reemplazar la segunda derivada por una expresión elevado al cuadrado, por una letra, una incógnita elevado al cuadrado. La primera derivada que tenemos aquí la vamos a reemplazar por una expresión lambda elevado a la potencia 1. Y finalmente la expresión y, la función que tenemos en esta parte de aquí, la vamos a reemplazar por una simbología de lambda elevado a la 0, o sea, una incógnita elevada a la 0, o sea, un 1 en este caso respectivamente. Entonces, esta ecuación que tenemos en esta parte de aquí, 6.2, se conoce como la ecuación característica de 6.1. Vamos a transformar entonces una ecuación diferencial de segundo orden en un problema algebraico. Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación diferencial de este estilo, si nosotros tenemos esta estructura que está aquí, nosotros vamos a cambiar la segunda derivada por lambda al cuadrado. La primera derivada la vamos a cambiar por lambda y la función original la vamos a cambiar por un 1. Si se fijan, aquí ya no aparece. Los coeficientes A1 y A0 son estos que tenemos aquí, son este 3 y el menos 4, entonces son las constantes. Por otro lado, también tenemos aquí otro ejemplo, este es otro caso que tenemos en esta segunda parte. Podemos ver nuevamente que la segunda derivada se cambió por esta expresión lambda cuadrada, la primera derivada se cambió por lambda nada más, y la función original se cambió por un coeficiente 1 nada más. Se pone de esta forma y como tenemos que está igualado a 0, esto vamos a poderlo transformar a un problema algebraico, que eso es lo que vamos a ver a continuación, que es la parte de la solución, cómo vamos a solucionar este tipo de expresiones. La solución general entonces a nuestra ecuación diferencial, pongamos algo así de este estilo, hacer la segunda derivada más, por ejemplo, vamos a poner A1 y de la primera derivada más A0 y esto va a ser igual a 0. Entonces esta ecuación diferencial se cambia por la ecuación característica que habíamos comentado en la parte anterior. Lo podemos poner de esta forma, así, de esta manera. Entonces esto ya es un problema algebraico. Vamos a ver a qué se refiere eso en la siguiente sección. Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a poder factorizar, ya sea por métodos analíticos o por ejemplo, fórmula general,
esto que tenemos aquí. Entonces la ecuación característica puede ser factorizada en esto que tenemos aquí. Las soluciones a nuestra ecuación diferencial va a estar representado por estos dos factores que tenemos aquí, lambda 1 y lambda 2. Vamos a ver que esto pues finalmente es álgebra, ya no vamos a tener que estar acudiendo ni siquiera a cálculo diferencial e integral para poder obtener las soluciones. Nada más resolviendo el problema algebraico llegamos a la solución. Entonces, en la solución general de la ecuación 6.1, que como les había comentado, pues es esta ecuación diferencial, se pueden obtener estas raíces a través de esta expresión que tenemos acá. Vamos a considerar en este curso, en esta parte, 3 casos algebraicamente posibles. Nosotros estamos familiarizados con un caso en donde las raíces están bien definidas, pero vamos a ver otros casos en donde la fórmula general no tiene bien definido este factor. La fórmula general, si se acuerdan, es la siguiente. Tenemos dos soluciones para un polinomio que tenemos de este estilo. Tenemos, por ejemplo, ax al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0. Este es un polinomio de segundo orden que, si se fijan, es lo mismo, nada más estoy cambiando las lambdas por las x. Entonces la solución por fórmula general, recuerden que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar y vamos a ver 3 casos. El primer caso que vamos a ver va a ser el más sencillo, donde esto sí tiene solución en la parte real. Vamos a ver otro caso en donde la solución está dada en números imaginarios, donde esta raíz sale negativa. Entonces, cuando salía negativa en cursos anteriores de álgebra, pues decíamos que no estaba bien comportado el sistema y no tenía solución nuestra ecuación. Ahora lo que vamos a ver es que sí se puede realmente obtener un tipo de información para ese tipo de sistemas y vamos a ver sus aplicaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo en donde nosotros vamos a probar la solución general. No voy a ilustrar ahora el método de solución, simplemente voy a ilustrar la forma en la que se procede con la solución. Regresando entonces a esta ecuación diferencial de segundo orden, nosotros podemos cambiar esta ecuación diferencial a una ecuación característica de la siguiente forma, con estas lambdas, más 3 veces lambda, menos 4, esto es igual a 0. Entonces esta es la ecuación característica que tenemos en este caso, lo que representa y lo que vamos a obtener su solución. La solución es la siguiente, no voy a entrar a detalle en cómo se obtuvo, eso va a ser parte de las siguientes secciones, pero vamos a tener que la solución es la siguiente. Entonces esta fue la solución que se tiene de este sistema de esta ecuación característica que representa mi ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer ahora en esta sección es que cuando tengamos la solución a una ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer es comprobarlo. Esto tiene que cumplir con la ecuación diferencial que tenemos acá arriba de segundo orden. Entonces, para comprobarlo tenemos que sustituir acá arriba y esto que vamos a encontrar aquí tiene que cumplir con la ecuación diferencial, es decir, se tiene que hacer igual a 0. Entonces vamos a encontrar la primera y segunda derivada de esta ecuación y vamos a proceder con la comprobación. Entonces, para comprobar, vamos a derivar la primera derivada de esta función. Recuerden, por regla de la cadena se hace de la siguiente forma, queda menos 4 veces, donde C1 y C2 son constantes que vamos a determinar con condiciones iniciales. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos lo siguiente. Por regla de la cadena, recuerden que la derivada, tenemos una función externa y una función interna. Entonces la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Y después la derivada de la función interna es menos 4, por eso sale menos 4 de aquí. Es la regla de la cadena. Después, aquí la derivada de la exponencial es la misma y queda de la siguiente forma, C2 a la x. Entonces esta es la primera derivada. Volviendo a derivar, recuerden, necesitamos dos derivadas porque mi ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces, queda de la siguiente forma. Vamos a volver a derivar esta expresión que está aquí arriba. Entonces, nuevamente por regla de la cadena, vamos a obtener otro menos 4. Por este menos 4 que estaba aquí, me va a dar 16 positivo. Y esto me queda así de esta forma. Queda la menos 4x más C2 y esto queda igual. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a sustituir estas tres expresiones acá arriba. Vamos a sustituir
esto que está aquí, esto lo voy a meter en esta expresión que vemos aquí. Y' lo voy a poner junto a este 3 y y' lo voy a dejar acá. Entonces, sustituyendo esto en la ecuación original nos da lo siguiente. Y tenemos entonces la sustitución de estos tres elementos que les había mencionado acá arriba. Noten que este 3 es este 3 que está aquí y este menos 4 es este menos 4 que está en esta parte. Y', y' y y son los elementos que están en estos corchetes. Entonces aquí este es y', este es y' y este es y. Entonces la segunda derivada, primera derivada y la función original. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que nada más vamos a hacer el álgebra y vamos a quitar corchetes para poder comprobar que realmente esto que tenemos acá arriba efectivamente es la solución a la ecuación diferencial. Si no cumple con la igualdad, es decir, que no sea igual a 0 esto que tenemos aquí, entonces quiere decir que la solución no es correcta. Entonces es la forma que tenemos para determinar si una ecuación diferencial es correcta o no. Entonces este corchete se puede quitar inmediatamente, no le va a pasar nada. Y después voy a multiplicar este 3 por este 4 y por esta constante. Después este menos 4 lo voy a multiplicar por esta constante y esta que tenemos aquí. Entonces nada más voy a quitar paréntesis, voy a quitar estos corchetes y voy a obtener la siguiente expresión. Entonces aquí multipliqué y lo que voy a hacer a continuación es que voy a asociar, voy a agrupar estos elementos donde vamos a agrupar por las constantes. Aquí tenemos esta constante 1, esta constante 1 y esta constante 1, las voy a poner en un primer elemento y por otro lado voy a agrupar las constantes 2. Voy a agrupar esta constante 2, esta y esta. Entonces vamos a hacer esta manipulación y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, como podemos darnos cuenta, ya asociados estos elementos de esta expresión que tenemos aquí arriba, aquí en azul, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Pues bueno, estos factores pues son comunes, se pueden también factorizar. Y nada más es cuestión de hacer la suma de los coeficientes. 16 menos 12 menos 4, esto me da 0. Entonces esto se cancela, se queda 0. Y lo que tenemos en rojo queda de la siguiente forma también. Tenemos 1 más 3, esto es 4 menos 4, entonces esto me queda 0 y también se cancela. ¿Qué quiere decir eso? Que esto efectivamente cumple la igualdad. Si no se hubieran eliminado por completo, si nos hubiera quedado alguna otra expresión, si hubiera sobrevivido alguna constante o algún término que queda de este lado, entonces no se cumpliría la igualdad y esto no estaría bien hecho. ¿Qué quiere decir? Que la solución no sería correcta. Como encontramos que la solución y sus dos derivadas satisfacen la ecuación diferencial de segundo orden, entonces podemos comprobar y concluir de que sí está bien hecho. Entonces de esta forma se comprueba una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo obtuvimos la solución? Este va a ser el tema de la siguiente unidad. Vamos a ver los métodos para poder ilustrar las formas más comunes de solucionar una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces recuerden, el problema va a estar determinado simplemente con resolver un problema algebraico. Van a recordar que esto pues tiene que ver con métodos de inspección o ya en el caso de que no podamos verlo directamente por fórmula general. Ya por fórmula general vamos a tener varios casos y vamos a irlos explorando más adelante. Entonces con esto concluimos este video.